Deja de reaccionar. Deja de defenderte. Deja de desgastarte por demostrar quién eres. Porque cada vez que respondes al veneno de otro, te estás intoxicando también. Cada vez que tratas de explicar tu valor a quien ya decidió no verlo, estás traicionando tu paz. Hoy vas a aprender el verdadero poder espiritual, el poder de destruir sin levantar la voz, sin mover un dedo, sin tocar a nadie, solo manteniéndote en tu centro. Y eso, amigo mío, no es debilidad. Es maestría del alma. Carl Jung lo dijo claramente, aquello que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino en el exterior. Por eso no se trata de cambiar a los demás. Se trata de dejar de cederles tu energía. Porque cuando aprendes a guardar silencio con dignidad, el universo te escucha más fuerte que cualquier grito. Y los que te subestimaron, los que te hicieron daño, empiezan a caer, solos. No por venganza, sino porque no pueden sostener su oscuridad frente a alguien que ya no vibra con ella. Este video no es solo una reflexión. Es un mapa hacia la libertad interior. Una ruta para todos los que están cansados de vivir reaccionando, explicándose, luchando batallas inútiles. Aquí vas a descubrir el secreto espiritual que te permite blindarte sin volverte frío, protegerte sin encerrarte y vencer sin necesidad de atacar. Pero antes de ir más profundo, piensa en esto. ¿Cuánto de tu energía se ha ido en demostrar que no eres débil? ¿Cuánto has perdido por no saber cuándo callar, cuándo soltar, cuándo retirarte con el alma intacta? Si alguna vez elegiste el silencio por encima del caos, si alguna vez decidiste sanar en vez de vengarte, este mensaje es para ti. Y si hoy estás luchando por encontrar esa paz interior que parece inalcanzable, quiero que dejes en los comentarios, mi silencio es mi poder. Escribe esa frase como una afirmación, como una declaración, como un escudo. Porque hoy vas a descubrir una verdad que puede transformarte por completo. Quédate hasta el final, porque ahí te revelaré una enseñanza olvidada de Carl Jung que pocos comprenden, una guía que te permitirá desactivar el poder que las personas tóxicas tienen sobre ti, sin necesidad de enfrentarlas. Es un secreto que te hará inmune al drama, al juicio y al dolor innecesario. Y cuando lo apliques, te prometo que nada, absolutamente nada, volverá a sacarte de tu centro. Cuando dejas de reaccionar, algo mágico sucede, el poder regresa a ti. Porque ya no estás viviendo desde la herida, sino desde la conciencia. Y aunque al principio duele, porque estás tan acostumbrado a defenderte, a justificarte, a protegerte de los demás, llega un momento en que comprendes que el verdadero enemigo nunca fue la otra persona. Fue tu necesidad de validación. Fue tu necesidad de controlar cómo te perciben. Fue tu miedo a que alguien más defina tu valor. Carl Jung decía que la proyección es uno de los mecanismos más comunes de la psique. Lo que eso significa es que las personas constantemente están lanzando hacia afuera lo que no han resuelto por dentro. Cuando alguien te ataca sin razón, cuando alguien te envidia, te hiere, o te quiere ver caer, en realidad está hablándole a su propia sombra. Pero si tú respondes, si tú caes en la trampa, entonces estás entrando al juego de su inconsciencia. Y nadie sale limpio de ese campo de batalla. Mira el caso de Mariana. Durante años trabajó en una empresa donde su jefe la humillaba constantemente. Ella era brillante, disciplinada, pero cada logro que obtenía era minimizado, cuestionado. Mariana solía quedarse noches enteras planeando cómo responder, cómo demostrar que merecía respeto. Hasta que un día, entendió que no tenía que demostrarle nada a nadie. Comenzó a guardar silencio, a enfocarse solo en su excelencia, sin buscar aprobación. Su jefe, al no recibir reacción, empezó a desestabilizarse solo. Eventualmente, fue él quien cayó en sus propios errores. Mariana no levantó la voz, solo se mantuvo firme en su integridad. Ese fue su poder. Cuando tú no reaccionas, el otro queda solo con su veneno. Y el veneno no sabe vivir sin un huésped. Por eso la calma enfurece a quien vive en guerra. Pero tú no viniste a ser campo de batalla de nadie. Tú viniste a despertar.
A brillar sin pedir permiso. A caminar sin mirar atrás. Y aquí va una pregunta profunda. ¿Cuántas veces te has convertido en lo que más detestas, solo por no saber soltar una provocación? ¿Cuántas veces tu rabia te arrastró lejos de ti mismo? Aprender a guardar silencio no es callarse por miedo. Es hablar desde otra frecuencia. Es saber que lo que no se responde, se disuelve. Y lo que no te toca, no te daña. Porque ya no vibras ahí. Porque tu alma ya entendió algo que los demás todavía no ven. ¿Listo para seguir revelando este poder interno? El verdadero poder espiritual no se demuestra gritando más fuerte ni ganando discusiones. Se manifiesta cuando eres capaz de mirar el caos sin dejar que entre en ti. Cuando logras permanecer en paz en medio de la tormenta, entonces has ganado algo que nadie puede quitarte, dominio interno. Carl Jung nos enseñó que aquello que no haces consciente, se convierte en tu destino. Y eso aplica también para nuestras reacciones. Mientras no seas consciente de lo que te afecta, seguirás siendo un prisionero de tus emociones. Seguirás viviendo con el corazón en carne viva, esperando que el mundo deje de tocarte donde duele. Pero el secreto no está en el mundo, el secreto está en ti. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas te detonan más que otras? ¿Por qué hay palabras, miradas, gestos, que te descomponen por dentro? La respuesta no está en ellos. La respuesta está en tu historia. Cada vez que alguien te irrita, te provoca, te quiere destruir emocionalmente, están tocando un punto ciego. Y allí es donde tu trabajo espiritual comienza. Tomemos el ejemplo de Luis. Un hombre que toda su vida sintió que no era suficiente. Su padre fue un hombre ausente, crítico, incapaz de reconocer un logro sin señalar un error. Luis creció con hambre de aprobación. En su trabajo, cualquier comentario que le hicieran, aunque fuera mínimo, lo desbordaba. Sentía que debía defenderse, justificar cada paso. Vivía a la defensiva. Hasta que un día, en una sesión terapéutica, entendió, no era su jefe, ni sus compañeros, ni el mundo. Era su herida de infancia aún sin sanar. Ese día dejó de luchar. Empezó a sanar. Empezó a observar en lugar de reaccionar. Y poco a poco, el mundo dejó de parecerle una amenaza. Porque su paz ya no dependía de nadie más. Esto es lo que significa destrozarlo sin mover un dedo. No se trata de herir, sino de no permitir que te hieran. No se trata de destruir al otro, sino de desarmar el conflicto desde la raíz. Y la raíz está siempre dentro de ti. Y aquí viene otra pregunta que tal vez nunca te has hecho. ¿Quién controla tu estado emocional cuando alguien te ofende? ¿Quién tiene la llave de tu equilibrio? Si no eres tú, ¿entonces quién? Cuando tomas esa llave de vuelta, algo se transforma. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas ganar. Solo necesitas estar en ti, completo, fuerte, sereno. Y créeme, cuando llegas a ese punto, el mundo empieza a girar distinto a tu alrededor. El momento en que comprendes que tu paz interior no depende de los demás, sino de tu relación contigo mismo, es el instante en que recuperas tu poder. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio, no es el mundo el que cambia, eres tú quien se transforma, y con ello, tu forma de relacionarte con todo lo que te rodea. Carl Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, se transforma. Cuando dejas de resistirte a tus heridas, cuando dejas de huir del dolor y en cambio lo miras con compasión, entonces se produce una alquimia profunda dentro de ti. El enojo ya no controla tus actos. La rabia no define tus palabras. El resentimiento deja de ser tu motor. Y sin mover un dedo, sin levantar la voz, sin entrar en conflicto, comienzas a desarmar el poder que otros creían tener sobre ti. Este proceso no se trata de hacerte insensible, sino de volverte invencible desde dentro. La verdadera fuerza espiritual nace del autoconocimiento. De entender por qué te afectan ciertas cosas. De aprender a observarte antes de reaccionar.
De convertir cada provocación externa en una oportunidad interna de crecimiento. Te comparto la historia de Camila. Una mujer brillante, sensible, pero marcada por años de relaciones donde fue manipulada emocionalmente. Durante mucho tiempo, cualquier gesto de desaprobación de alguien cercano la hacía tambalear. Se callaba para no incomodar, sonreía aunque por dentro se sintiera rota. Hasta que decidió emprender un camino de sanación interior. Comenzó a meditar, a escribir lo que sentía, a hablar consigo misma con amor. Y con el tiempo, su energía cambió tanto que incluso las personas que antes la desestabilizaban, comenzaron a alejarse solas. No porque ella hiciera algo, sino porque su frecuencia ya no era compatible con el drama. Había aprendido a proteger su energía sin necesidad de confrontar. Su sola presencia, serena, firme, se convirtió en un escudo. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has perdido tu paz por personas que ni siquiera permanecen en tu vida? ¿Cuánto poder les das a otros sobre tu bienestar emocional? ¿Cuánto te has traicionado a ti mismo para evitar conflictos? Esto no se trata de volverte frío o indiferente. Se trata de volverte consciente. De decidir, a cada paso, que nadie más será dueño de tu paz. Que tu energía es sagrada. Que tu tiempo, tu amor, tu presencia, se entregan desde la libertad, no desde la necesidad de aprobación. Y cuando llegas ahí, cuando entiendes eso con el corazón y no solo con la mente, algo en ti cambia para siempre. La verdadera victoria no se logra en la superficie, se gesta en lo profundo del alma. No necesitas alzar la voz, ni demostrarle nada a nadie. Tu serenidad es la respuesta más poderosa que puedes ofrecer. Porque cuando te mantienes en tu centro, cuando no reaccionas desde la herida sino desde la conciencia, desarmas a cualquiera que intente dañarte. No porque te conviertas en piedra, sino porque te has vuelto raíz. Carl Jung nos recordó que quien mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. Y ese despertar no siempre es suave. A veces viene acompañado de lágrimas, de soledad, de silencios incómodos. Pero también de una profunda reconexión contigo. De una confianza que ya no necesita validación externa. De una fortaleza que no ruge, pero vibra. Piensa por un momento en cuántas veces has intentado cambiar a los demás para sentirte mejor contigo mismo. En cuántas discusiones te has sumergido buscando justicia, cuando en realidad lo que buscabas era comprensión. El problema es que cuando no nos comprendemos a nosotros mismos, exigimos que otros lo hagan. Y eso, simplemente, no funciona. Nadie puede darte lo que no te has dado tú primero. Daniel, un hombre común, trabajador, esposo y padre, vivió años atrapado en la frustración. Su jefe lo humillaba constantemente, su esposa no parecía valorar su esfuerzo, y sus hijos lo evitaban cuando llegaba a casa. Se sentía invisible, inútil, al borde del colapso. Hasta que un día, en medio de una crisis de ansiedad, se encerró en su carro y lloró como nunca antes. No por debilidad, sino porque por fin se permitió sentir. Y en ese instante entendió algo, estaba buscando afuera lo que tenía que construir dentro. Empezó terapia, comenzó a escribir un diario, a reconectar con sus pasiones olvidadas. Y sin decirle a nadie, sin reclamar ni imponer, fue cambiando. Su jefe ya no tenía el mismo impacto sobre él. Su esposa, al notar el cambio, comenzó a mirarlo diferente. Sus hijos, poco a poco, se acercaron de nuevo. No porque Daniel gritara su valor, sino porque finalmente lo estaba habitando. Este es el secreto, no necesitas destruir a nadie para protegerte. No necesitas defender tu energía con agresión. Basta con que te conviertas en alguien tan enraizado en su verdad, tan presente en su paz, que lo que viene a dañarte simplemente no encuentra lugar donde asentarse. ¿Estás dispuesto a convertirte en ese ser que no necesita pelear para ganar, que no necesita responder para marcar límites? ¿Estás listo para empezar a vivir desde el alma, y no desde la herida? Cuando eliges no reaccionar, no estás cediendo.
Estás eligiendo desde un lugar superior. Estás diciéndole al mundo, no tengo tiempo para perderme en lo que no vibra con mi alma. Y aunque a muchos les parezca frialdad o indiferencia, en realidad es madurez espiritual. Es comprender que tu paz vale más que cualquier victoria superficial. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, esa travesía interna donde uno deja de ser una marioneta de sus impulsos inconscientes y comienza a vivir con plena conciencia de quién es. No se trata de ser perfecto ni de suprimir emociones, sino de integrarlas. Cuando alguien te hiere y tú reaccionas con odio, estás entregando tu energía al otro. Pero cuando respiras, observas, reconoces tu emoción sin dejar que te controle, te has liberado. No del otro, sino de ti mismo. Te contaré la historia de Emilia. Era una mujer extremadamente sensible, y cada crítica la derrumbaba. Un comentario negativo en redes sociales bastaba para arruinarle el día. Vivía pendiente de lo que otros pensaran, siempre tratando de complacer, de evitar conflictos. Pero por dentro, sentía una rabia sorda, una tristeza acumulada. Todo cambió el día que leyó una frase de Jung, no te conviertas en lo que te hicieron. Fue como un relámpago. Se dio cuenta de que, al reaccionar desde la herida, estaba perpetuando un ciclo que no era suyo. Comenzó a meditar, a observar sus emociones, a escribir todo lo que sentía. Y con el tiempo, algo increíble ocurrió, dejó de sentirse atacada. No porque los comentarios cesaran, sino porque dejó de identificarse con ellos. Aprendió a verse a través de sus propios ojos, no a través del juicio ajeno. ¿No es acaso esa la forma más poderosa de vencer? Cuando te liberas del juego del ego, del ruido del mundo, y habitas un espacio de integridad donde nada ni nadie puede sacarte de tu eje. El verdadero poder no grita, no golpea, no destruye. El verdadero poder es presencia. Es calma. Es saber quién eres, incluso cuando el mundo quiere decirte lo contrario. ¿Y tú, estás dispuesto a recuperar ese poder interno? ¿A dejar de regalar tu energía a lo que no lo merece? ¿A elegirte, en silencio, una y otra vez, hasta que tu alma se sienta segura en ti? Piensa en esto, cada vez que respondes con ira, con deseo de demostrar, con necesidad de tener la última palabra, estás dejando que el mundo dirija tu centro. Estás apagando tu luz para encajar en la oscuridad del otro. Pero cuando eliges no moverte, cuando eliges permanecer en calma ante el caos, algo místico sucede, el otro queda solo con su propio reflejo. Y eso los destroza más que cualquier respuesta. Carl Jung afirmaba que todo lo que nos molesta del otro, en realidad nos está mostrando algo que no hemos resuelto en nosotros. Así que, cuando alguien te ataca, cuando alguien busca provocarte, no está hablando de ti, está revelando lo que aún no ha sanado en sí mismo. Y aquí está la clave espiritual, lo que no te pertenece, no tienes por qué cargarlo. No tienes que absorber el veneno que te ofrecen. Puedes mirar, comprender y dejarlo pasar. El secreto no está en ser invulnerable. Está en saber que nada externo puede romperte si dentro de ti ya hiciste las paces con tus propias heridas. Es fácil reaccionar, lo difícil y poderoso es elegir no hacerlo. No desde el miedo, sino desde la sabiduría. No porque te falte carácter, sino porque tu alma ya no quiere gastar energía en batallas que no llevan a ningún lugar. Te comparto el caso de Ernesto. Durante años trabajó en un ambiente hostil. Su jefe lo humillaba, sus compañeros lo envidiaban, y él, por más que se esforzaba, nunca era suficiente. Al principio, explotaba, respondía con sarcasmo, se desgastaba emocionalmente. Pero un día, después de una crisis de ansiedad, comprendió que estaba perdiendo la guerra más importante, la interna. Así que decidió cambiar, no al entorno, sino a sí mismo. Empezó a practicar la observación. Cada vez que sentía la urgencia de defenderse, respiraba. Cada vez que lo provocaban, se preguntaba, ¿vale la pena mi paz por esto? En cuestión de semanas, algo cambió. Ya no reaccionaba. Y como por arte de magia, los ataques comenzaron a disminuir.
No porque los demás cambiaran, sino porque ya no encontraban dónde hacer daño. Ese es el poder de no moverte. No te haces más débil. Te haces invisible para la guerra del otro. Y eso, desde una perspectiva espiritual, es un acto de maestría. Cuando eliges no responder al ataque, no estás reprimiendo, estás transmutando. Estás eligiendo un nivel de conciencia superior. Y eso tiene un impacto profundo, no solo en tu mente, sino en tu energía. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y aquí está el secreto, no necesitas destruir a nadie. Solo necesitas dejar de luchar contra lo que no te pertenece. En ese momento, todo lo demás cae por su propio peso. En la práctica, esto significa cultivar un espacio interno tan fuerte, tan estable, que nada lo perturbe. ¿Cómo se logra esto? A través del autoconocimiento. A través del trabajo interno. A través del arte de ver sin reaccionar, sentir sin desbordarse, escuchar sin absorber. Cuando haces esto, te conviertes en un espejo. ¿Y sabes qué pasa cuando un alma herida se mira en un espejo que no responde? Se enfrenta a sí misma. Y eso es lo que verdaderamente la confronta. Hay una historia muy poderosa que lo ilustra. Se trata de Lucía, una mujer que por años sufrió los comentarios hirientes de su madre. Desde pequeña, fue juzgada, comparada, invalidada. Durante mucho tiempo, su vida fue un intento constante de demostrarle que valía, que merecía amor. Pero nada era suficiente. Hasta que un día, en una sesión de terapia, Lucía comprendió algo que le cambió la vida, no era su responsabilidad sanar las heridas de su madre. No tenía que seguir reaccionando ante cada palabra cruel. Así que la próxima vez que su madre la criticó, Lucía no se defendió. Solo la miró con compasión y guardó silencio. Por primera vez en su vida, no se sintió pequeña ni rota. Se sintió libre. Porque entendió que el poder de una palabra solo tiene fuerza si tú decides creértela. Y eso, justamente eso, es lo que te libera. Cuando no necesitas defenderte, porque sabes quién eres. Cuando no necesitas atacar, porque comprendes que el verdadero poder está en tu centro. El que no se mueve, no es porque sea débil, es porque ya entendió que nada externo puede sacudir a quien se sostiene desde el alma. Ese momento en que decides no reaccionar, no responder, no caer en el juego del otro, es el instante en que recuperas todo tu poder. Lo que muchos llaman debilidad, en realidad es dominio propio. Lo que otros juzgan como indiferencia, en verdad es sabiduría espiritual. Porque solo una mente madura y un alma trabajada pueden sostener el silencio cuando todo alrededor grita provocación. Ese es el verdadero triunfo, no sobre el otro, sino sobre uno mismo. Carl Jung enseñó que cada proyección es una confesión. Es decir, lo que los demás intentan herirte diciendo o haciendo, en realidad es un espejo de sus propias heridas no resueltas. Quien te insulta está revelando su frustración. Quien te envidia, su carencia. Quien te critica constantemente, su vacío interior. Cuando comprendes esto, dejas de tomártelo personal. Y en lugar de pelear, empiezas a observar. En lugar de responder con rabia, respondes con presencia. Y eso, aunque no digas una sola palabra, transforma toda la dinámica. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te han querido provocar solo para hacerte perder el control? ¿Y cuántas veces, sin darte cuenta, cediste ese control a los demás? Pero cuando decides ser el dueño de ti mismo, algo sagrado ocurre. Ya no necesitan que grites para que te escuchen. Ya no tienes que demostrar nada para tener valor. Porque tu sola presencia, tu calma, tu equilibrio, se convierte en una respuesta más poderosa que cualquier argumento. Carlos, un joven que trabajaba en un ambiente tóxico, vivió esto en carne propia. Día tras día, sus compañeros lo humillaban, lo ridiculizaban, lo trataban como si no valiera nada. Y por un tiempo, él intentó defenderse, hacerse notar, incluso devolver los ataques. Pero solo empeoraba las cosas.
Hasta que un día, en su proceso de terapia, decidió hacer un cambio radical, no reaccionar más. No desde la indiferencia, sino desde la claridad. Empezó a trabajar en su autoestima, en su energía, en su propósito. Y sin decir nada, su presencia empezó a incomodar. Ya no porque fuera débil, sino porque ya no se prestaba al juego. Uno a uno, los que antes lo atacaban, empezaron a retirarse. Su silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Y ese día, Carlos entendió, a veces, el mayor acto de poder es no mover un dedo. Cuando logras llegar a ese punto en el que ya no necesitas defenderte, has tocado una de las cimas más altas de la libertad interior. No porque seas insensible, sino porque te has hecho fuerte desde dentro. Carl Jung decía que el que mira hacia afuera, sueña. El que mira hacia adentro, despierta. Y despertar no es otra cosa que ver con claridad lo que antes confundías con tu verdad. Ya no necesitas destruir al otro con palabras, con explicaciones, con justificaciones. El verdadero poder espiritual radica en no necesitar que los demás te entiendan, porque tú ya te entendiste. Mira, en la vida práctica, esto se manifiesta en cosas tan simples como no responder ese mensaje lleno de veneno, no devolver el insulto que te escupieron en plena calle. No entrar en la batalla del ego con un familiar que siempre busca tener la razón. Y cuando eliges no entrar en guerra, no es que pierdas, es que eliges la paz. Y esa paz es la que, sin darte cuenta, empieza a desestabilizar a quienes viven del conflicto. Porque ya no les das tu energía, ya no les prestas atención, ya no alimentas el juego. Una mujer llamada Rosa vivió una experiencia que transformó su percepción del conflicto. Su hermana mayor siempre la descalificaba, minimizaba sus logros, la hacía sentir insuficiente. Durante años, Rosa reaccionaba. Lloraba. Peleaba. Intentaba hacerle entender. Pero un día, después de una sesión de meditación profunda, comprendió algo esencial: no era su deber sanar a su hermana, sino dejar de permitir que su herida le contaminara el alma. A partir de ese momento, Rosa dejó de explicarse, dejó de buscar aprobación y simplemente comenzó a vivir desde su verdad. No desde el odio, sino desde el amor propio. ¿El resultado? Su hermana empezó a sentirse incómoda, incluso agresiva, pero ya no podía afectarla. Porque Rosa ya no estaba disponible emocionalmente para el drama. Había encontrado un lugar dentro de sí misma en el que nadie más tenía acceso sin su permiso. Esto es lo que ocurre cuando dejas de reaccionar. El mundo puede seguir en caos, pero tú eliges la serenidad. La batalla puede gritarte desde afuera, pero tú eliges no responder al llamado. No desde la cobardía, sino desde la maestría. Porque quien domina sus impulsos, domina su destino. El silencio interior, ese que logras cuando ya no necesitas demostrar nada, es el arma más poderosa que existe. Y no para destruir a otros, sino para proteger tu paz. ¿Te das cuenta? Vivimos en un mundo donde constantemente nos enseñan que debemos reaccionar, defendernos, luchar por tener la última palabra. Pero lo que nadie te dice es que el verdadero poder está en no necesitar hacerlo. En convertirte en una presencia tan centrada, tan alineada con tu verdad, que las tormentas externas simplemente no pueden tocarte. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad. Un proceso profundo y doloroso en el que dejas de vivir para complacer, para encajar, y comienzas a vivir desde tu centro. Es ahí, en ese punto, donde entiendes que no se trata de cambiar a los demás, sino de transformarte a ti. Porque al hacerlo, el mundo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Y eso es libertad. Un joven llamado Felipe vivió una transformación así. Durante años, fue víctima de burlas, desprecios y críticas por parte de sus compañeros de trabajo. Cada palabra le hería, cada gesto de desprecio lo hacía sentir pequeño. Pero en lugar de huir, decidió ir hacia adentro. Comenzó a leer, a meditar, a entender cómo sus heridas del pasado lo hacían más vulnerable a las opiniones externas.
Se enfrentó a sus sombras, a su miedo al rechazo, a su necesidad de aprobación. Meses después, algo en él cambió. Ya no reaccionaba. Ya no se defendía. Simplemente respondía desde la calma. Y fue entonces cuando notó algo increíble: sus agresores empezaron a incomodarse, a quedarse sin herramientas para hacerle daño. Porque el poder que tenían sobre él se había esfumado. Así es como se destruye sin mover un dedo. No desde el odio, no desde la venganza, sino desde la sanación. Desde la conciencia de que nadie puede dañarte si tú ya no entregas tu poder. En este punto del camino, uno ya no busca dominar al otro, sino dominarse a sí mismo. Y esa es una de las más altas formas de espiritualidad. Como decía Jung, no te conviertes en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Ese es el verdadero secreto que separa al alma dormida del alma libre. Y ahora llegamos al corazón de este viaje. Al secreto espiritual que muy pocos conocen, pero que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. El verdadero dominio no es sobre el mundo exterior, sino sobre tus propias emociones. Porque mientras tu paz dependa de lo que otros dicen o hacen, seguirás siendo esclavo. Pero cuando aprendes a observar, a comprender tus reacciones, a no dejarte arrastrar por la marea de lo externo, entonces alcanzas un nivel de libertad que intimida, que desconcierta, que desarma. El ego quiere venganza. El alma solo quiere paz. Y el alma no se afecta por ataques, porque no juega en ese plano. Cuando tú vives desde el alma, no necesitas destruir a nadie. El simple hecho de que tú ya no respondas desde el dolor, sino desde la conciencia, ya es una forma de transformar la energía a tu alrededor. Muchos te llamarán frío, otros te dirán que te volviste indiferente. Pero en realidad, te volviste soberano de ti mismo. Carl Jung enseñaba que el inconsciente, cuando no se hace consciente, gobierna tu vida y tú lo llamas destino. Por eso, este viaje hacia adentro, este proceso de sanar tus sombras, de confrontar tus miedos, de dejar de necesitar controlar el exterior, no es una elección. Es una urgencia. Es lo que te llevará a vivir con verdadero poder espiritual. Hoy quiero dejarte con esto: cada vez que el mundo intente arrastrarte al conflicto, recuerda que no estás aquí para pelear batallas pequeñas. Estás aquí para evolucionar. Para mirar de frente al ruido y aún así mantener tu silencio sagrado. Para ser tan tú, tan completo, tan consciente, que el caos externo simplemente no tenga lugar en tu universo interior. Así se destruye sin mover un dedo. Así se sana el alma. Así se encuentra el equilibrio. Y cuando llegas ahí, no solo te transformas tú, también transformas el mundo a tu alrededor. Gracias por estar aquí. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, compártelo. Porque quizás alguien que conoces esté necesitando escuchar esto justo ahora.